Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la psicobiología. Como sabéis, estamos dedicando en el canal una serie de vídeos a los contenidos de psicobiología como contenidos fundamentales para entender la psicología científica actual. Trataremos que cada vídeo tenga unidad conceptual. Así lo intentamos continuamente en cada uno de las grabaciones que subimos al canal. Intentaremos clarificar lo máximo posible las cuestiones básicas. Os recomiendo que os ayudéis de láminas de neuroanatomía, animaciones que podéis encontrar en la web, así como de test de autoevaluación. Algunos los hay muy interesantes con comentarios explicativos de las respuestas correctas. Vamos a continuar. Recordamos que estamos estudiando la genética mendeliana de la conducta y vamos a continuar en concreto con la reproducción sexual y las leyes de Mendel. Meiosis y teoría cromosómica de la herencia. En esto estábamos cuando concluimos el vídeo anterior. Los cromosomas, recordamos, fueron descubiertos en 1842 por Carl Nägeli, que vivió entre 1817 y 1891. A finales del siglo XIX, se conocían buena parte de sus características morfológicas y cómo eran afectados por los procesos de división celular. 2 años después de que se redescubriesen las leyes de la herencia, 1902 concretamente, el norteamericano Sutton y el alemán Wolferi de forma, eso sí, totalmente independiente, relacionaron rápidamente estas leyes con los movimientos que los cromosomas experimentan durante el proceso de división meiótica. Nació de esta manera la teoría cromosómica de la herencia, en la que se señalaba que los genes estaban ordenados de forma lineal sobre los cromosomas, ocupando un determinado lugar. Los factores de Mendel, los genes, tienen, lo sabemos, un sustrato biológico, los cromosomas, el vehículo en el que viaja la información de célula a célula y de generación a generación, de generación en generación consecuentemente.
En esto estábamos, o a punto de abordar estas cuestiones estábamos cuando concluimos el vídeo anterior. Recordamos, pues, que la biología celular y molecular moderna ha logrado explicar la base material y los mecanismos y procesos que permiten demostrar por qué las leyes de Mendel son efectivamente leyes científicas. El monje austríaco como decimos, tuvo una genial intuición, según la cual los progenitores pasan a sus descendientes una copia de cada factor hereditario, que ahora llamamos gen. De las dos que poseen cada uno de los progenitores. Se trata de un hecho comprobado. Meiosis, recordamos, es el nombre que recibe el proceso por el que se reparten equitativamente y al azar los genes entre los gametos, de forma que cada gameto recibe una sola copia de cada gen. Si lo vemos desde el momento presente, desde nuestra perspectiva, podríamos decir que Mendel fue afortunado al elegir 7 rasgos que se transmiten independientemente unos de otros según la ley de la combinación independiente. Hoy conocemos la materia que constituye los genes, el ADN, cómo se empaqueta y cómo se transmite a los gametos. A diferencia de lo que Mendel propuso, los genes no van en unidades individuales separadas. No en todo tuvo acierto. Las limitaciones de la época lo justifican. Por lo tanto, los genes no van en unidades individuales separadas, sino que son fragmentos más o menos grandes de ADN. Posteriormente, explicaremos dónde están y qué son los genes. Hablaremos del cromosoma eucariótico y de la naturaleza del material hereditario. Por lo tanto, los genes son fragmentos más o menos grandes de ADN, que se integran en gran número en una macromolécula que recibe el nombre de cromosoma. Sobre el cromosoma ya hemos hablado al inicio de este vídeo. Ya hemos dicho que fueron descubiertos en 1842 por Carl Nägeli. Es una copia de cada cromosoma lo que se reparte entre los gametos. De forma que muchos genes van a ir juntos en el reparto, como es fácil comprender.
es tanto como asegurar que los genes responsables de los 7 rasgos utilizados por Mendel tienen por fuerza que hallarse en cromosomas diferentes. Sacad vuestras propias conclusiones si os comparto a continuación que Pisum sativum solo tiene 7 cromosomas diferentes. La planta del guisante utilizada por el monje austriaco. Por Gregor Mendel. Vayamos por partes. La herencia genética ha de ser estrictamente equitativa. Los gametos han de recibir una copia, y solo una, de cada cromosoma. Lo veremos más adelante. De forma que cada gameto reciba una copia de cada gen. Una copia de cada gen, decimos. De las dos que normalmente poseen las células de los organismos pluricelulares. Aquí los conceptos esenciales son diploide y haploide. Las células somáticas normales son diploides, ya que portan 2 copias de cada cromosoma y por ende de cada gen. No olvidéis esa correlación. Podemos decir que los cromosomas van por parejas en el sentido de que contienen los mismos genes. Cada cromosoma de cada una de esas parejas tiene su homólogo. El número diploide de cromosomas se representa con la expresión 2n. Os sonará seguramente a la mayoría de vosotros. Puesto que los gametos son haploides, porque solo contienen una copia de cada cromosoma, su número se representa con n. Los gametos de los guisantes de Mendel poseen 7 cromosomas, como hemos dicho hace unos instantes. N es igual a 7. Y sus células somáticas, 14 cromosomas, 2n, 2 por 7. La especie humana es también diploide, y el número normal de cromosomas de nuestras células es de 46. 2n tiene un valor de 46. Los óvulos y espermatozoides humanos, por su parte, contienen solo 23 cromosomas. El valor de n es 23. Como hemos tenido ya en varias veces ocasión de comentar, el desarrollo de cualquier organismo vivo pluricelular implica reproducción celular. Mediante mitosis, las células se multiplican de forma que una célula se divide y da lugar a 2 células idénticas. Esto implica que las células somáticas humanas que se dividen han de hacer previamente 2 copias exactas de todo su material genético. Y luego distribuirlo exactamente entre las 2 células resultantes del proceso al que llamamos mitosis.
Esto significa que han de sintetizar una copia nueva de cada cromosoma, de forma que cada una de las dos células hijas resultantes tenga a su vez 2N cromosomas. O sea, en nuestro caso, 46 cromosomas. En este momento es pertinente delimitar muy bien el concepto de cromosoma en el contexto de la división celular, sea mitótica, sea meiótica. Tanto en la mitosis como en la meiosis 1, al menos hasta la metafase, explicaremos todo esto con más detalle enseguida. Los cromosomas están formados por dos cromátidas, puesto que la molécula de ADN original ha de haberse replicado. Estudiaremos las copias para la herencia, la duplicación del ADN en su debido momento. De forma que, como decimos, en tal momento del proceso las células tienen un número diploide de cromosomas formados cada uno por dos cromátidas. Seguramente por eso en algunos textos a esta forma del cromosoma lo llaman cromosoma replicado. La esencial diferencia entre mitosis y meiosis 1 es que al dividirse en dos la célula original, en el caso de la mitosis, las células hijas reciben cada una cromátida de cada cromosoma, con lo que se mantiene el número diploide, solo que ahora se habla de cromátidas como sinónimo de cromosoma. Subrayamos esto último. Mientras que en el caso de la meiosis 1, las dos células resultantes reciben cada una un número haploide de cromosomas, la mitad de los cromosomas, pero todavía constituidos por dos cromátidas cada uno. Si en la mitosis humana las dos células resultantes de la división celular contienen 46 cromosomas formados por una sola cromátida cada uno, en el caso de la meiosis 1, el resultado son dos células con 23 cromosomas cada una, pero en este caso formados cada uno de los cromosomas por dos cromátidas. Aclararemos el concepto de cromátida. Por cromátida hay que entender cada una de las dos moléculas de ADN idénticas, diremos hermanas, resultantes de la duplicación de la molécula de ADN original que constituía el cromosoma en la fase previa al inicio de la división celular. Por lo tanto, cromátida, cada una de las dos moléculas de ADN idénticas, resultantes de la duplicación de la molécula de ADN original. Ambas cromátidas van unidas por el centrómero y cuando la célula se divide, cada cromátida se separa de su hermana y se convierte en un cromosoma individual.
Bien, es el momento de hablar de meiosis 1 y de hablar de mitosis. La meiosis 1 presenta distintas fases. La primera de ellas la conocemos como profase 1. El prefijo nos indica que es la primera de las fases. En la profase 1, tras la replicación, cada cromosoma consta de 2 cromátidas hermanas idénticas. Unidas por el centrómero, lo acabamos de comentar. Los cromosomas homólogos se emparejan formando las llamadas tétradas. Este es el momento en que tiene lugar el entrecruzamiento. Hablaremos enseguida de ello. Pasamos a la metafase 1 porque recordamos que estamos en meiosis 1. En la metafase 1 los cromosomas homólogos se alinean. Seguimos con la anafase y telofase 1 para terminar con la meiosis 1. Los cromosomas homólogos se separan después de haberse alineado en la metafase 1. Terminamos pues con anafase y telofase 1. Insistimos, los cromosomas homólogos se separan. Pasamos ya a la meiosis 2, que comienza igualmente por la profase 2 en este caso. Los cromosomas formados por 2 cromátidas hermanas se alinean, pero ahora ya por separado. No se emparejan, no hay homólogos, porque ahora la célula es haploide, recordémoslo. Pasamos a la metafase 2. No hay gran cosa que decir, porque en la metafase 1, recordamos, los cromosomas homólogos se alineaban, pero ahora ya no hay cromosomas homólogos durante la meiosis 2. Recordemos, ahora estamos hablando de células haploides. Y para terminar, en la anafase y telofase 2, cada cromátida se separa de su hermana, migrando a polos opuestos. Anafase y telofase 2. Y finalmente, pues encontramos los gametos. Aparecen los gametos. Estamos haciendo una visión comparativa entre meiosis y mitosis de 2 células cuya dotación cromosómica diploide es 4. Podemos imaginar un caso así. Por lo tanto, 2n es igual a 4. Podemos observar, por una parte, la diferencia entre la división reduccional, meiosis 1, y la meiosis 2. Y por otra, la diferencia entre la mitosis y la meiosis 1, a la vez que la semejanza entre la meiosis 2 y la propia mitosis. Por lo tanto, recordemos, la meiosis 1 es una división reduccional. Pasamos de células diploides a células haploides. En realidad, la meiosis 2 es una mitosis normal, con la salvedad de que el número de cromosomas es ahora haploide.
Pasemos a analizar la mitosis. En este caso comenzamos hablando de la metafase, en la que los cromosomas están formados por dos cromátidas idénticas. La dotación es 2N. Finalmente, en la anafase y telofase, aquí no hay número romano, porque hay mitosis, no hay mitosis 1 y mitosis 2. Las cromátidas finalmente se separan, obteniéndose dos células hijas con dotación 2N, igual que la célula madre original. Hablemos ahora, ya en la recta final de este vídeo, propiamente de la meiosis. Antes de pasar a ello, diremos que el resultado, tras concluir el proceso de meiosis, tras cerrarse la meiosis 2, es que cada célula hija resultante tiene en su núcleo la mitad de cromosomas que la original, por lo tanto, N. Además, los cromosomas son diferentes de los originales porque han sufrido recombinación tras el proceso de entrecruzamiento, que recordamos, tiene lugar en la profase 1, por lo tanto, meiosis 1. Concretamente, cuando los cromosomas homólogos se emparejan formando las llamadas tétradas. Y ahora sí, la meiosis propiamente dicha. Escribiendo el proceso de meiosis, se podrá comprender mejor el proceso de transmisión de la herencia genética. La clave de la vida es la reproducción. La reproducción consiste en hacer copias de uno mismo. Los organismos unicelulares se limitan a dividirse, de forma que de una célula original salen dos, y así sucesivamente. Pero los pluricelulares no tienen esta posibilidad. De hecho, estos parten de una única célula original, llamada cigoto, que por divisiones sucesivas, mitosis y diversos procesos de especialización, terminan dando lugar a tales organismos complejos. Sí, podéis escribir cigoto con Z, por cierto. Puesto que en la reproducción sexual cada progenitor aporta una sola copia de cada gen, es preciso un mecanismo que explique cómo es posible que se formen gametos. Que al unirse en la fecundación forman el cigoto, con una sola copia de todos y cada uno de los genes. Los gametos con una sola copia de todos y cada uno de los genes. La palabra meiosis deriva de un verbo griego que significa reducir. Hablábamos de división reduccional hace unos instantes. Así que hemos de definir la meiosis como división celular reductora. Y ello por una buena razón, porque a partir de una célula diploide con 2N cromosomas, hemos de conseguir por división células haploides de N cromosomas. Pensemos que si no tuviera lugar esta reducción,
En las especies sexuales iría aumentando el número de cromosomas de una manera exponencial. Si cada cigoto ha de incorporar el total de cromosomas de cada progenitor. Por tanto, lo esencial para nosotros es entender el proceso por el cual se logra formar gametos haploides a partir de precursores diploides. La meiosis se lleva a cabo en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, que ya hemos expuesto, sin demasiado detalle, pero suficientemente, en este vídeo. Quizá en el comienzo del siguiente repasemos el proceso meiótico. Esta división celular reductora. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque estamos aproximadamente, nos hemos pasado un poquito en la media hora de duración, y como bien sabéis, me parece que es una duración más que aceptable, muy oportuna y conveniente, y por lo tanto, la duración que en este canal consideramos estándar. Si os ha gustado el vídeo, os ruego me gusta, así recibo el oportuno y necesario feedback para guiar mi trabajo. Mi amigo Freud. Si sois asiduos al canal, os animo a la suscripción si todavía no lo habéis hecho, y si sois recién llegados, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo. Tengo la convicción de que pasaréis, después de este paseo metafórico, a integrar la gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo, como siempre hago al final de cada vídeo, que mi amigo Freud, que no lo dudéis, también es el vuestro. Así ha sido desde que a mediados de agosto de 2022 comenzamos esta andadura. Está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido sin más, con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de reencontrarnos, de que podamos reencontrarnos en un próximo vídeo que intentaré llegue lo antes posible al canal, a mi amigo Freud. Mis mejores deseos para toda la audiencia. Hasta muy pronto. Chao, amigos y amigas.